En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Gracias por estar acá. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías a las 8 de la noche de lunes a viernes, un nuevo estreno aquí en mi canal. Sábados y domingos a las 12 del mediodía, un nuevo estreno porque el fin de semana la información no se detiene. Siempre, por supuesto, en hora venezolana. Gracias por estar de vuelta y en especial tengo que agradecerle a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/telaraf, Patreon.com/telaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando este contenido y me ayudas a seguir mejorando y haciéndolo cada vez con mejores posibilidades. Tengo que decirles hoy que es viernes, porque me han hecho muchas preguntas sobre el servicio que ofrece la gente de Han Venezuela. La gente de Han Venezuela envía a todas partes de Europa productos venezolanos que al final lo que a uno le queda, cuando la gente está nostálgica, usted no lo va a creer, pero usted no se imagina lo que es capaz de hacer algo como Cocosete, por ejemplo, en la vida, en la vida de una persona cuando tiene guayabo de su país. De verdad, un Cocosete, un chitri, un toddy, una cachapa, eh, más allá de la harina precocida de maíz para las arepas, todos esos productos que a tanta gente le extrañan. La gente que normalmente está en España, por ejemplo, no, yo aquí lo consigo todo, hay más gente, pero hay gente que está en sitios perdidos de Europa donde ni siquiera consiguen harina pan, o casabe, o dulce de guayaba, o toddy, o un chistri, o un pirulín. Ese tipo de cosas particulares, la gente de Han Venezuela las tiene. Pero si usted le quiere regalar a alguien, quiere un detalle con alguien que esté en Europa, no importa el sitio del mundo en el que usted esté, inclusive desde Venezuela, usted puede regalarle a alguien una cajita con productos de estos que nos traen tanta nostalgia a los venezolanos, y a través de la página de Han Venezuela puede hacerle ese envío desde cualquier parte del mundo. La gente de Han Venezuela lo atiende y desde aquí, desde Alemania, le envían a cualquier parte de Europa nada más a esa persona a la que usted le quiere enviar un detalle. Es más, usted puede pagar por PayPal, puede pagar en bolívares. Solamente póngase en contacto con la gente de Han Venezuela, que ellos pueden hacer un regalo por usted a gente que se encuentre en cualquier parte de Europa. Yo he tenido unos maravillosos regalos que me ha hecho llegar la gente de Han Venezuela. Y debo decir en particular que una de las cosas más preciadas, por lo menos para mí, porque es casi imposible conseguirlo aquí en Alemania, es el casabe. Yo soy un devoto del casabe, ¿no? Como buen varguense, criado además por mi familia materna margariteña y oriental en general, es para mí bastante difícil comer pescados o mariscos sin casabe. Ya solucioné eso gracias a Venezuela. Muchísimas gracias también a la gente de Octaedro Contenidos. La gente de Octaedro Contenidos es la que me ayuda a mantener en orden el tema de mis redes sociales, la que me ayuda a saber por dónde están las tendencias, la que analiza las métricas de mis redes, pero también ellos tienen, eso es lo que hacen conmigo, pero con usted, con su empresa, con su emprendimiento o con su imagen, si es que acaso usted es una persona pública, es muchísimo lo que la gente de Octaedro Contenido puede hacer. La gente de Octaedro Contenido puede ayudarle a usted con los contenidos de la página web de su empresa, inclusive si es una página noticiosa, pueden ayudarlos con contenidos, pueden ayudarlo con el manejo de las redes sociales y con el posicionamiento de su marca en las redes. La gente de Octaedro Contenido, de verdad que el trabajo que hacen es maravilloso, profesional, a tiempo y por supuesto adaptado a la necesidad de cada uno de nosotros. A los emprendedores venezolanos, que más que emprendedores son sobrevivientes, los que necesitan dejarse de que les pinten pajarito preñado y ponerse en contacto con los clientes. Reserva para ti. La gente de Reserva para ti tiene
esa jornada particular solamente en Venezuela, porque es solamente para Venezuela, de poner en contacto de forma gratuita a través de tu celular Android, de tu dispositivo Android, a los compradores y a los vendedores. Y les está yendo de maravilla, tanto el que compra como el que vende. Reserva para ti en tu dispositivo Android. Por supuesto, Vinostrum. Vinostrum a mí no me abandona, mira, ni por casualidad. Ni por casualidad me abandona la gente de Vinostrum. Gracias por estar siempre allí. Por supuesto, desde los Estados Unidos enviar a Venezuela tuplata.com.be. Esa es la gente. Esos son los tipos. Gracias a todos por estar apoyando también este programa con la alianza comercial que tenemos, que para mí es, por supuesto, un inmenso honor y un inmenso placer poder promocionar productos y servicios de alta calidad. Y seguimos. En cualquier parte del mundo, la muerte en cualquier circunstancia de una persona en custodia sería un escándalo monumental. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué pasaría si en los Estados Unidos se muere un preso? Un preso de tal renombre. ¿Qué pasaría si en Europa se muere un preso de tal renombre? ¿Qué pasaría si Snowden? ¿Qué pasaría si estos bichos, este bicho de Wikileaks, esta gente que ha estado metido en todos estos casos de espionaje? ¿Qué pasaría si esa gente, estando en cautiverio, se muere? De cualquier cosa. Pero el escándalo sería mayúsculo. Y estaría la izquierda bataqueándose por el mundo diciendo que hubo un asesinato. En esta sociedad internacional que todavía no alcanza la notoriedad de sociedad y sigue siendo una comunidad, con comunas y con comportamiento primitivo algunas veces, lamentablemente vemos como cosas como estas son ignoradas. El ignorar una situación como esta, yo he hecho el esfuerzo, de verdad, de revisar en las distintas plataformas informativas, en las redes sociales, en las páginas web de los principales medios internacionales, la forma como se está abordando el asunto del asesinato de Raúl Baduel en la cárcel. Y lo estoy haciendo porque yo digo, bueno, pero alguien está notando que el chavismo está acelerando sin ningún problema y convirtiéndose ya de pleno en un régimen que asesina sin ningún problema y sin ningún pudor. Y no habla al respecto, no le da la gana de hablar. El chavismo ha decidido no, ni siquiera hacer manejo de daño, nada de eso. Los tipos Cayetano de asesinato. A mí me llama mucho la atención esto porque yo digo, bueno, pero ya va. Y Michelle Bachelet no es hija de un militar que fue asesinado en cautiverio. No era así la cosa. O estoy equivocado y me estoy confundiendo con otra persona. De repente no sé. O ella no fue presa política, esa cosa. O sea, estos tipos que cuando estaban en guerra contra los estados democráticos, cuando estaban en guerra contra los estados, bien fuese con gobiernos dictatoriales o con gobiernos democráticos, porque ellos igual se van a la guerra, cuando caía uno de sus guerrilleros en combate, bueno, el gobierno en defensa de la institucionalidad, pero era asesino, tirano y todo aquello. Hoy vemos esta situación que está ocurriendo en Venezuela con Raúl Baduel, y yo he tratado de hacer un esfuerzo por ver, bueno, pero esta gente no, aquí, ¿cómo es la cosa aquí? Pues? El escándalo internacional existe en alguna parte. Bueno, lo que existe es bateo y corrido. Bateo y corrido, en términos beisbolísticos. Toque de bola. Avanzan los corredores. Más nada. No hay jugada. No hay jugada. Todo el mundo en lo suyo. Y la cosa, y además de eso, el régimen está jugando a lo que siempre juega. Así, dentro de 3 días hay otro escándalo y se les olvida. Porque si ustedes recuerdan, el día antes de que asesinaran a Baduel, el tema era monómeros. Y ya monómeros se estaba poniendo demasiado oscuro para el régimen. Porque con el caso monómeros es que el caso monómeros no es un caso opositor, es un caso del sistema chavista. En el caso monómeros, todos los partidos agarraron, inclusive el PSUV. Inclusive el PSUV. Y se va a llegar a eso. Y cuando ya el caso monómeros le está haciendo, empieza a hacerle daño
el chavismo, entonces aparece otra noticia. Ellos inventaron además el tema de un crimen de lesa humanidad cometido en Colombia por el asesinato de unos muchachos. Y entonces es aquí donde uno dice, bueno, pero estos tipos, la caretabla es impresionante. ¿Quién empuja a los venezolanos a irse a pie de Venezuela? Por hambre, el chavismo. Entonces, a esos migrantes que escapan en medio de una terrible situación, cualquier cosa que les pase no es culpa del chavismo, es culpa de otros. Por supuesto, si hubo un crimen y asesinaron a unos muchachos, la justicia internacional debe investigarlo. Pero el chavismo es el principal causante. Donde hay un venezolano muriendo, donde hay un venezolano padeciendo, el chavismo es el culpable. Por lo menos, el principal culpable. Que haya otros, sí, pero primero el chavismo. Así que si esos muchachos los mataron, parece que estaban robando, es lo que dice la versión, porque tampoco podemos creer, porque no ha habido una investigación internacional. Pero los muchachos estaban robando y los mataron mientras estaban robando. Ay, y de quién es la culpa que los muchachos estuvieran robando y que estuviesen fuera de su casa, que estuvieran por ahí realengo? Del Estado venezolano, del Estado chavista. ¿Por qué? Porque el Estado chavista le destruyó la vida a las familias venezolanas y empujó a los muchachos a irse caminando desde su país para otro país donde probablemente iban a pasar penurias y les iba a pasar la desgracia que les pasó. Así que el primer culpable de todo padecimiento venezolano es el chavismo. Lo demás es habladera de tontería. Ellos andan montados en eso, de que Duque es un criminal de lesa humanidad. Entonces uno se pregunta, fíjate, y aquí es donde entonces funciona el sistema chavista de las tres patas. Régimen chavista, oposición falsaria y boliburguesía. ¿Por qué? Porque no hay oposición. No hay nadie rebatiendo los planteamientos que está haciendo el chavismo en su defensa y en su ofensiva comunicacional para devolver la pelota de los crímenes de lesa humanidad. Ellos dicen que por determinado discurso o actitud o política de Iván Duque es responsable del asesinato de 3 muchachos. O sea, Iván Duque no disparó, pero él instigó. Entonces habría que decir que si esa es la vara con la que vas a medir a Iván Duque, con la misma vara podemos medir a Chávez y a Maduro y a todos los jerarcas del chavismo cuando le insuflaban los ánimos a sus hordas y terminaban muchachos venezolanos asesinados en las calles, o terminaban unos pistoleros disparando a manifestantes el 11 de abril, o terminaban unas hordas golpeando gente en manifestaciones, o agrediendo periodistas o agrediendo políticos. Entonces, de verdad que los tipos hacen un gran esfuerzo por limpiarse y siempre la terminan cagando, porque lamentablemente, mejor dicho, no hay quien haga oposición y quien les haga ver esto. Y quien diga, bueno, pero si la culpa es de Iván Duque por un discurso, entonces ¿cuántos muertos tiene Maduro? ¿Cuántos muertos tiene Chávez? ¿Cuántos muertos tiene Diosdado? ¿Cuántos muertos tiene Delcy Rodríguez? ¿Cuántos muertos tiene Jorge Rodríguez? Todo eso se podría discutir. Lo que pasa es que lamentablemente no hay quien lo discuta. Están las declaraciones de varios voceros internacionales sobre el caso Baduel y quisiera que analizáramos las 3 que considero más importantes y más interesantes, empezando por esta. No es admisible que nadie muera en prisión. No es admisible que haya este nivel de inhumanidad, que haya este nivel de destrato, de tratos crueles e inhumanos a los presos políticos que tengan que morir en prisión. No existe ninguna atenuante posible en la consideración de este tema. La liberación de todos los presos políticos es un imperativo moral, es un imperativo ético, es un imperativo jurídico y es un imperativo de todos los que buscamos la democracia en el continente, en el hemisferio y en cualquier parte del mundo. Almagro manifiesta, bueno, la necesidad de la liberación de los presos políticos, pero no veo que los principales voceros internacionales, y no los vi en Almagro, la solicitud de lo obvio, que es una comisión internacional para investigar el caso Baduel. Una autopsia hecha por forenses especialistas internacionales, con el aval, con expertos avalados por la familia, e inclusive con expertos del propio régimen, pero que esto sea
verificado internacionalmente para que se sepa qué fue lo que le pasó a Baduel, cómo lo mataron y en qué circunstancias y condiciones. Si el señor murió de COVID, ¿por qué el régimen tendría que impedir que esa verificación se haga? Esa es una gran pregunta. Luego habla el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos en este video que ha sido difundido por el embajador James Story. Es interesante lo que aquí se dice, miren. The Venezuelan political prisoner Raúl Baduel reminds the world of the deplorable and dangerous conditions Venezuelan political prisoners face in the Maduro regime's custody. We call for an independent examination to confirm the true cause of the death. Our hearts go out to the families of the political prisoners who have died in Venezuela while unjustly detained in regime custody. Since 2014, at least 10 Venezuelan political prisoners have died in regime detention, and 3 have died in the last year alone. Those are Rodolfo González Martínez, Carlos Andrés García, Rafael Arreaza Soto, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arevalo, Pedro Pablo Santana Carballo, Salvador Franco, Gabriel Medina Díaz, and Raúl Isaías Baduel. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners. Maduro and those holding these prisoners bear responsibility for their well-being. Their family members deserve credible and transparent review of the circumstances surrounding these deaths, as well as accountability for the gross violations of human rights. Es interesante esto que él dice y vuelve a quedar en el aire, o mejor dicho, sin mencionar la necesidad de una comisión internacional que haga la investigación. Por eso es que les digo, lo que hay es batalla y corrido. O sea, no se está profundizando. Allá es donde se debe llegar, a una comisión internacional que haga la investigación sobre qué fue lo que pasó con la muerte de Baduel, porque no hay autopsia ni hay un organismo confiable que haga una autopsia. Lo que se debe exigir es precisamente eso, una comisión internacional que verifique las condiciones en las cuales el señor falleció. Una autopsia que sea como mínimo, ojo, como mínimo una autopsia, porque no es nada más la autopsia. Es que debería haber una comisión que verifique el estado en el que se encuentran los presos políticos. Es que debería haber una comisión que revise el sitio donde murió Baduel, supuestamente. Es que debería haber además un análisis sobre cuál fue la vacuna que se le aplicó 7 días antes de ser trasladado de la tumba al helicoide. Es decir, una investigación amplia sobre el asunto. Nadie lo está pidiendo. Los organismos internacionales no lo mencionan. Y la oposición falsaria ni mencionarla, porque ¿para qué perder el tiempo hablando de algo que no existe? Por cierto, no puedo dejar de mencionar esto. No son 10 presos políticos muertos en cautiverio, son más. Hay por lo menos un caso que yo recuerde, adicional a estos que han mencionado. Y es el caso de la joven Nadis Orozco. Escuchen bien, Nadis Orozco. Nadis Orozco era una muchacha muy pobre, una muchacha que trabajaba como señora de servicio, ¿ok? Limpiando casas y esas cosas. Y Nadis Orozco estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ella vivía con su hermana en un barrio en Petare. Y resulta ser que su hermana era nada más y nada menos que la mujer de un tipo al cual llamaban el Colombia. Y a el Colombia lo acusaron de ser el jefe de unos sicarios que supuestamente habían sido contratados por Álvaro Uribe para matar a Robert Serra, cosa que es falsa, cosa que no ocurrió, porque a Robert Serra no lo mataron unos sicarios que mandó Álvaro Uribe. A Robert Serra, según la investigación que posteriormente los llevó a la cárcel, lo mataron unos muchachos que fueron enviados allá por una escolta al cual Robert Serra a su vez quería matar. Y entonces después digo, antes que me maten a mí, lo mato yo a él. Y le mandaron unos bichos para su casa a que lo mataran. El colombiano fue quien mató a Robert Serra. Lo culparon de eso. Entonces aquí es donde viene esto. El Colombia, acusado de ser un sicario de Uribe, se escapa de Venezuela, se va para Colombia, allá lo atrapan y Juan Manuel Santos, sin hacer la investigación del asunto, lo extradita, se lo entrega al régimen chavista.
Eso hacía Santos, el premio Nobel de la Paz. A la mujer del Colombia se la llevan presa y a la cuñada, que no tiene nada que ver, se la llevan presa también. Y esa cuñada es Nadis Ochoa. Nadis Orozco, perdón, Nadis Orozco. Nadis Orozco fue tan torturada, le metieron tanta electricidad en el cuerpo, en la cabeza, en los genitales, que Nadis Orozco quedó, bueno, en las últimas. Al final, después que se cansaron de torturar y que hicieron lo que les dio la gana con ella, la mandaron para un calabozo donde habían otras detenidas, algunas de ellas presas políticas. No las puedo mencionar porque no estaba utilizado para hacerlo. Y allí fue que yo conocí el caso de ella. Esa pobre muchacha estaba presa sin sentencia, sin juicio, sin nada. Nadie sabía de ella. El caso de ella era desconocido. Y esa pobre muchacha se desmayaba. Podía estar muy tranquila y se caía, se desmayaba. Sufría terribles dolores por consecuencia de las torturas. Y un día se desmayó y no se paró más. Se la llevaron al hospital militar y en el hospital militar murió. Ese caso lo presentamos Neomar Hernández y yo en nuestro programa Y Así Nos Va, cuando en efecto ocurrió. Yo estaba todavía en Venezuela. Eso fue en el año 2016, 2017, por ahí. Si no recuerdo mal, 2015 o 2016, por ahí fue eso. Debe haber sido en el 2016, porque a Robert Serra lo mataron en el 2014, 2016, 17, por ahí fue eso. Pero no termina aquí el asunto. Es que el Colombia también murió en cautiverio. Es decir, y el Colombia puede haber sido un delincuente, pero lo involucraron en un asunto por razones políticas. Y entonces, no era un preso político. Aunque usted no lo crea, lo era. Porque lo utilizaron para hacer un montaje que terminaba inculpando supuestamente a Álvaro Uribe. Y tanto él como su cuñada murieron en cautiverio. Entonces no son 10 presos políticos. Son más los que han muerto. Y yo estoy seguro que si hacemos una revisión más profunda, nos encontramos cosas mucho más feas y mucho más muertos. Es así. Lo que pasa es que, bueno, no hay quien reclame. No hay quien lleve la cuenta, no hay quien lo presente. Esos muertos no tienen doliente. Esos presos no tienen doliente. No tienen partido que haga franelas con la cara de ellos y las ponga y pague páginas y remitidos en la prensa, ni les agencie participación en foros, ni los lleve por ahí por el mundo girando, ¿verdad? A pase el Camino de Santiago en bicicleta. Problema. El vocero del secretario general de las Naciones Unidas en una rueda de prensa fue interrogado por la gente de La Voz de América también sobre el asunto, sobre el caso Venezuela, y esto fue lo que expresó. Stefan, yesterday was announced by the DA of Venezuela, the former Venezuelan Defense Minister Raúl Baduel died in detention because of COVID. Family members have questioned that theory that he died because of COVID, and today the Office of the High Commissioner for Human Rights expressed her concern because of his death, but also while he was in detention. We have really nothing to add to what the High Commissioner for Human Rights has said, and back what she said, but I have nothing to add. The 21st. Pero fíjense cómo el señor despacha. No, lo que dijo ella. Lo que dijo ella. No dice más nada. Es decir, lo que les estoy diciendo, bateo y corrido. Bateo y corrido. Ya los crímenes del chavismo no generan escándalo. Y no generan escándalo fundamentalmente porque cada vez que ocurre un crimen quedan solitos en el escenario los familiares reclamando justicia, porque la oposición falsaria prostibularia y sus medios de comunicación se retiran a otra cosa. Ahorita están súper preocupados porque no se habla de otra cosa que de Baduel, y ellos necesitan que se hable de la campaña, de la barbaridad, de la estupidez esa llamada campaña electoral para las elecciones falsarias y prostibularias. Sobre eso le pregunta la corresponsal de La Voz de América al vocero de Naciones Unidas, y sobre eso sí contesta, porque claro, si eres socialista, eres capaz de eso. Of November will be elections in Venezuela, parliamentary mayors. Yeah. We have heard from different parties, the opposition as well as the official government of Venezuela. They have asked international organizations. The EU just announced a few weeks ago that they were going to send a mission. Which has become a little bit controversial now. But is the UN prepared to send a mission? Has the Secretary General? I don't recall any letter very recently to that effect. As you know,
to bring assistance, electoral assistance, we need some sort of a legislative mandate. But I'm not aware of any recent requests. There had been a request for other elections in the past, but I'm not aware of a request for this one. And just a follow-up, would be this an opportunity maybe to advance in a call to try to ask the government of Maduro to release political prisoners in the light of the death of the foreign the We've defense? always called for the release of political prisoners everywhere. Yeah. In everywhere. Como pueden ver, el reporte de la Voz de América. In everywhere. O sea, el tipo, sí, que fue de los asuntos políticos, donde quiera que los haya. Es decir, con Venezuela, bateo y corrido. No hay nada que ver. ¿No? Que avancen los corredores. Passball. Ni siquiera bateo y corrido, passball. Avanzan los corredores. Ya está. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta, este caretabla, la Organización de las Naciones Unidas Socialistas, la sustituta de la URSS, es la ONUS. Increíble. De verdad, esto es tan patético que da risa. Es tan patético que da risa. Y al final, ¿quiénes quedan? Esto es importante que lo sepan los venezolanos que andan por allí creyendo que en Venezuela todavía hay posibilidad de hacer actividad política. Baduel lo creyó. Baduel creyó que él estaba peleando contra un enemigo que le iba realmente a hacer política. Lo creyeron sus hijos. Es lamentable, pero es así. Al final, ¿qué queda? La familia exigiendo que se haga justicia. Ha habido una rueda de prensa donde la abogada de la familia, la abogada de Baduel, ha hecho una importante intervención. Creo que es pertinente escucharla. A formular ningún planteamiento de la Fiscalía. Ni siquiera conocimos las caras de los fiscales. No se conocieron las caras de los médicos forenses. Se presentó CICPC, se presentó SEBIN, se presentó un director general de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pues bien, toda esta parafernalia fue para violar los derechos humanos. Y esa misma noche se pretendió, en presencia de su abogada, porque esta abogada también es la defensora privada de Josner Adolfo Baduel en la Operación Gedeón. Y aun cuando se tratara de un caso completamente distinto de ese expediente penal, se trataba en todo momento de una indagación del fallecimiento de su padre, del cual él fue testigo directo. Sin embargo, el Ministerio Público insistió y pretendió llevarse a Josner Adolfo a un recinto apartado para que le rindiera declaraciones sin presencia de su abogado. Esa declaración es sumamente importante porque es necesario decir, es necesario que estemos claros todos que con respecto a este caso, la familia Baduel sigue presa. Porque tienen a uno de los suyos todavía en un calabozo metido. Lo tienen metido en un calabozo, lo han torturado, o sea, no es necesario que uno se lo diga, no está perfectamente claro todo lo que le han hecho. Y lo acusan, además de para empezar a meter en un montaje, porque la Operación Gedeón fue un montaje hecho por Diosdado Cabello a través de los hermanos Sequea y con la colaboración del otro sapo ese que es Nieto Quintero, que por ahí anda todavía, por cierto. Como siempre. Se le acabaron los reales de la Operación Gedeón. Entonces anda ahora montando una Operación Gedeón 2, me imagino yo. Operación Gedeón 2, me imagino. Entonces, a este muchacho lo embaucaron en esa operación, bajo engaño, y lo tienen preso. Lo han torturado, han hecho barbaridades con él. ¿Y ahora qué? Yo no tengo duda alguna de que si ese muchacho, y no lo voy a criticar, que si ese muchacho siente que la única forma de resguardar su vida, permanecer vivo para poder salir algún día y echar el cuento, es grabar un video diciendo lo que le exijan que diga, él lo va a hacer. Y yo no lo critico, porque el que está preso es él. Al que le mataron el papá fue a él. Al que lo engañaron para montarlo en una lancha es él.
no voy a juzgar a una persona cuando está presa. No lo voy a hacer. En tal sentido es importante saber que la familia sigue teniendo, mira, Baduel, yo hablaba, estoy con mi hermano, como ustedes saben es profesor de historia y lleva este extraordinario podcast, El Corito Histórico, junto a Dorian Márquez. Y yo hablaba con él sobre el caso de Antonio José de Sucre y de cómo Antonio José de Sucre, que tenía como 16 hermanos, parece que los perdió a todos o a la mayoría de ellos en la guerra. Inclusive Boves se ensañó cuando se lanzó en el Estados Unidos, en Cumaná, y una de las hermanas de Antonio José de Sucre prefirió suicidarse al ver que era inminente que la venían a perseguir, la iban a violar. Ella prefirió suicidarse. Mataron a varios de sus hermanos. Yo recuerdo que en el caso de Antonio Pinto Salinas, dirigente de la resistencia contra Pérez Jiménez, cuando él andaba huyendo, metieron preso a todos sus hermanos, que no tenían nada que ver con el asunto, porque ni adecos eran. Metieron preso a todos los hermanos y dejaron solamente libre a la mamá y a una hermana. Y a los tiempos los tenían presos. Y cuando mataron a Pinto Salinas, que lo capturaron y lo ejecutaron, esas son las cosas que los perejimenistas no dicen. Por cierto. Lo capturaron vivo y lo ejecutaron. Y después que lo ejecutaron, fueron a la cárcel donde tenían a los hermanos y le dijeron, ya están libres porque ya el que estábamos buscando a ustedes, ya lo matamos. Esas cosas ocurrieron en la Venezuela decimonónica. Entonces, mira dónde estamos ahorita. Matan al padre y dejan preso al hijo. Matan al padre y dejan preso al hijo. Para decirle a la familia que se me quedan callados porque todavía aquí tengo uno. Y los demás están en salsa. Porque si nos da la gana, nos metemos presos a los demás. ¿Por qué? Porque el mundo se hace loco. Porque al mundo no le importa lo que está ocurriendo en Venezuela. No le importan los asesinatos, no le importa esta desgracia. Es lamentable, pero es así. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, nosotros seguimos creyendo que hay una oposición en Venezuela, cuando en realidad lo que deberíamos estar es promoviendo que se conforme una verdadera oposición, una oposición genuina, para acabar con esta desgracia. En el siguiente segmento vamos a ver, porque ya hemos visto lo que está haciendo el mundo, qué está haciendo la oposición falsaria, para que tengan una idea de la barbaridad, de la asquerosidad. Vamos a ver qué está haciendo la oposición falsaria en el siguiente segmento. Vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo.